Bueno, a todos les mando un cordial saludo, ¿sí? En el presente video vamos a hablarle un poco, ¿sí? De lo que es el axioma del supremo como una propiedad importante de los números reales, ¿sí? Un axioma muy importante, ¿sí? Al momento de hablar de un conjunto que ya hemos venido mentalizando, que contiene los naturales, los enteros, los racionales e inclusive los irracionales. Se construyen a través de unas propiedades muy importantes, ¿sí? Llamadas propiedades de cuerpo, ¿sí? Las cuales contienen las propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, entre otras, pero también unas propiedades de orden, ¿sí? O axiomas de orden, ¿sí? Con los cuales definimos cómo ubicar los números reales, ¿sí? Y cómo podremos repartirlo en la recta numérica, ¿sí? Pero entonces, ya analizando un poco ambas propiedades, también analizando un poco los demás sistemas numéricos, ¿sí? Hablando propiamente de los números enteros, ¿sí? Sobre todo los enteros positivos, los cuales llamamos como un conjunto inductivo, ¿sí? Y definimos bajo cierto cuidado, ¿sí? Pero luego nace la necesidad de hablar de algo que se llama axioma de completitud, ¿sí? Un axioma que, en palabras más, palabras menos, nos dicen que el conjunto de los números reales es un conjunto completo, ¿sí? Pero basándose en ciertas definiciones para coger un conjunto no vacío de números reales y acotarlo. Para eso hay que hablar de cotas superiores, cotas inferiores, máximos y mínimos, supremo e ínfimo de un conjunto, ¿sí? Entonces en la presentación definimos un conjunto acotado superiormente si existe un número real m que se le llame cota superior a un conjunto dado cualquiera de números reales, tal que a es cualquier otro número real mayor que m, será una cota superior de a, ¿sí? Entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera, ¿sí? Antes que nada, ¿sí? Vamos a estudiar de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que m es un conjunto, ¿sí? De números reales no vacíos, ¿sí? Y vamos a suponer que existe, ¿sí? Un número b, ¿sí? Que es un número real tal que, si volvemos a la presentación, ¿sí? Estamos trabajando con m y con a, ¿sí? Estamos diciendo aquí que a es un número real mayor que m, mayor o igual que m. Vamos a llamarlo así. ¿Esto qué significa? Que un conjunto S de números reales distintos de vacío está acotado superiormente por este número m, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Esto es válido, ¿sí? Primero para todo A que pertenece al conjunto S, ¿sí? Eso en primer lugar, ¿sí? Dos, ojo, recordar que ese conjunto S es un conjunto de números reales, ¿sí? Y la observación va a ser la siguiente. Este número m que está aquí va a ser la menor de todas las cotas superiores, ¿sí? Vamos a tomarlo de la siguiente manera. Vamos a usar el borrador, ¿sí? Para entender bien lo que estamos tratando de decirles a ustedes. Listo.
Aquí tenemos una recta numérica, ¿sí? Vamos a ubicar el número que acabamos de mencionar, ese sería m, ¿sí? ¿Cierto? Tal como lo tenemos aquí en la presentación. Aquí está, ¿sí? Claro que sí, está acotado superiormente por m. Por lo tanto, primero a es menor o igual a m. En la recta numérica podemos ubicar aquí este número real m, ¿sí? Pero entonces, ojo, vamos a tomar un conjunto no vacío de números reales, digamos con intervalo semiabierto, ¿sí? Que incluya m en el conjunto. Este número m que está aquí sería la menor cota superior, y más allá de ello observemos lo siguiente. Esto es lo más bonito que esto. Los números mayores a él son cotas superiores del conjunto, ¿sí? Todos son cotas superiores del conjunto, ¿sí? Las cotas superiores de m son mayores o iguales a m, ¿sí? Entonces, la definición nos lleva a hablar de otro concepto básico. Observemos, ¿sí? M vendría siendo un elemento, en este caso, que pertenece al conjunto S. En este caso, no necesariamente tiene que pertenecer al conjunto o al intervalo, ¿sí? En este caso, como lo hemos querido llamar. Pero después de M, todos los que están en flechita N son cotas superiores, ¿sí? Son cotas superiores. Entonces, ahora vamos a la presentación. La cota inferior se define análogamente, pero en sentido contrario, ¿sí? Pero entonces vamos a avanzar, después hablaremos de ella. Por ejemplo, sea el conjunto que va del intervalo de menos infinito a 5. El intervalo está acotado superiormente, ¿sí? Porque un intervalo abierto en menos infinito está abierto en 5, ¿sí? Pero entonces el conjunto de cotas superiores va desde 5 hasta infinito. Aquí hay que recordar lo siguiente: ¿cómo definimos nosotros a los intervalos? Primero tenemos el intervalo menos infinito, 5, ¿sí? Cerrado en 5. Vamos a cerrarlo en 5. Vamos a borrar. Intervalo cerrado en 5, sí. Eso en primera instancia. Este intervalo se define como los x que pertenecen a los reales, tales de que los x son menores o iguales que 5, ¿sí? X son menores o iguales que 5. Listo. Ahora, geométricamente hablando, aquí tenemos el 5, aquí tenemos el menos infinito. 5 pertenece al conjunto, ¿sí? En este caso. Y desde 5 en adelante, todos los demás son cotas superiores. Es decir, el conjunto de cotas superiores de un intervalo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, primero, que este número que está en el extremo superior del intervalo, ¿sí?, es la menor cota superior. Aquí me estoy adelantando un poquito al concepto de lo que es extremo superior, ¿sí? Y de ahí en adelante todos los demás valores son cotas superiores, ¿sí? Ahora, volvamos a la presentación. Tenemos un conjunto cerrado en ambos extremos, tanto en el izquierdo como en el derecho. Un conjunto B que va desde menos 1 hasta 3. Va a suceder lo mismo. 3
desde 3 en adelante, todos son cotas superiores. Pero ahora viene el detalle, lo bonito de esto, ¿sí? Que toca hablar de un concepto que se llama el máximo de un conjunto. El máximo de un conjunto, ¿sí? Si existe, lo vamos a representar como el máximo. Vamos a suponer máximo un conjunto no vacío S de números reales va a ser igual en este caso a M, ¿cierto? Pero esto tiene una condición. Primero, se llama elemento máximo si a lo sumo existe ese número en el conjunto, ¿sí? Es decir, este M tiene que pertenecer al conjunto, ¿sí? Ahora, esto va a ser válido para todo A, porque estamos trabajando así, para todo A que pertenezca a conjunto. A mayúscula, perdón, que pertenezca al conjunto. Un conjunto sin cotas superiores podemos decir que no está acotado superiormente, ¿sí? Ya daremos ejemplos de conjuntos que no están acotados superiormente. Aquí la cuestión es la siguiente. El elemento máximo de un conjunto existe si y solo si ese elemento pertenece al conjunto, ¿sí? Me explico. Si la condición fuera esta, vamos a dar un ejemplo práctico de un conjunto de números reales, ¿sí? Si la condición fuera esta, vamos a hablar de un intervalo abierto menos 2,2 menos 1, menos 1,2 abierto. Ojo, sabemos que el conjunto de cotas superiores, ¿cuáles son las cotas superiores del conjunto? Las cotas superiores serían los números que van desde 2 hasta infinito positivo, ¿cierto? Lo explicamos ahorita en la recta numérica. Sin embargo, este número 2, por definición de intervalo, no pertenece a ese conjunto. En la recta numérica, él no está, ¿sí? Aquí está menos 1. Él no está en el conjunto, pero tampoco está 2, ¿sí? Por lo tanto decimos que esto es un ejemplo de un conjunto que no tiene elemento máximo. Pero si estuviera cerrado, como en el caso aquí menos 1,2, como ven, esta parte derecha del intervalo si tiene un elemento o un número real que pertenece al conjunto. Por lo tanto, en estas condiciones decimos que este 2 se convierte en el elemento máximo del conjunto, ¿sí? Aquí vamos a analizar otros ejemplos, ¿sí? Muy interesante. Este es un tema para leer bastante. Aquí ya les daré unas recomendaciones al final del video, ¿sí? Unos libros que explican muy bien el tema, por lo menos para mí. Entonces, tenemos el conjunto de los números reales positivos. Este conjunto va desde 0 hasta infinito positivo, obviamente, ¿sí? O hasta más infinito. Este conjunto no está acotado superiormente porque, así como está definido, no tengo un elemento, ¿sí? O no existe un número tal de que sea menor o igual a un elemento que está aquí en el conjunto, ¿sí? No lo tengo, por lo tanto este conjunto no está acotado superiormente, ¿sí? Ahora, se define como todos los x pertenecientes a los reales está de que x es mayor que 0, ¿sí? No hay un número que sea menor o igual a 0 que pertenezca al conjunto, no los hay, ¿sí? Toca ahorita mismo hablar de otro concepto importante que sería el extremo superior, ¿sí? Primero, diremos que un conjunto de A posee supremo si existe un número real S que satisface las dos condiciones siguientes. Primero, S es una cota superior del conjunto, es decir, que S
debe pertenecer al conjunto, sí. Por lo tanto, para él existen números menores o igual a él. Por lo tanto, es cota superior. 2. Cualquier otra cota superior de A es mayor que ese. Es decir, lo que le mostraba ahorita en la recta numérica. ¿Sí? Ya les voy a explicar nuevamente qué sucedió. Aquí tenemos la recta, ¿sí? Aquí tenemos A. Primera condición, esta es una cota superior de un conjunto. Pero ninguno de los elementos de acá son cotas superiores del conjunto. Solamente las que están acá, estas sí son cotas superiores. Pero estas que están acá no son cotas superiores. ¿Sí? No son cotas superiores. ¿Sí? Eso hay que dejarlo muy clarito. ¿Sí? Con esto he terminado la presentación de hoy. ¿Sí? Hemos terminado de hablar del tema de cotas superiores e inferiores del conjunto, una de las últimas propiedades de los números reales. Obviamente existen más. El axioma de completitud nos dice que todo conjunto no vacío, ese número real está acotado superiormente, posee extremo superior. ¿Sí? Es decir, si un conjunto de números reales está acotado superiormente, debe poseer un extremo superior. Esto es, debe existir un número real, ¿sí?, tal que el supremo de ese número real existe, y para él existen otras cotas superiores mayores o iguales a ese elemento, ¿sí?, que son cotas superiores de ese conjunto. ¿Ya? ¿Qué nos dice ese axioma del extremo superior? Que también le llaman axioma de completitud, que el conjunto de los números reales son completos. Pero vienen otras propiedades que lo hacen aún más fuerte, ¿sí? Como está la propiedad arquimediana. Ya son propiedades mucho más avanzadas en su momento. Con mejores herramientas, pues ya podremos explicar bien con el análisis matemático qué sucede. Ahorita la idea es ver la parte práctica como él. ¿Cómo identificaremos que un conjunto de números reales tiene cota superior? De manera práctica, siempre se va a tomar un intervalo. Si el intervalo es abierto, ¿sí?, por lo menos un intervalo A, B, podemos decir de que el conjunto de cotas superiores siempre va a determinarse por este número que está aquí, el cual vamos a llamar extremo superior. ¿Sí? Extremo superior. Desde el extremo superior, todos los elementos mayores o iguales a él son cotas superiores. Pero si este elemento, así como está escrito aquí, como intervalo abierto, no pertenece al conjunto, porque aquí B no pertenece al conjunto, a lo sumo el intervalo tiende a llegar a él. Por lo tanto, este número no es elemento máximo de un conjunto, porque para eso tiene que pertenecer al conjunto. Si estuviera de pronto aquí escrito hacia la forma A, B con corchete, aquí sí B pertenece al conjunto. ¿Ya? Este también es un extremo superior. ¿Ya? Para ambos casos, el supremo del conjunto, si este es un conjunto S, por ejemplo, el supremo de S va a ser igual a B. Pero en este caso, el elemento máximo es vacío porque B no pertenece al conjunto, pero en este caso sí tiene elemento máximo que es B. Por eso, en particular, para ciertos casos, el supremo del conjunto va a ser igual al máximo del conjunto. Sin embargo, dejar claro que se habla de elemento máximo cuando el extremo superior pertenece al conjunto. Por eso es muy importante repasar las propiedades y repasar las definiciones de esos subconjuntos de números reales llamados intervalos, ¿sí? Por ahí podemos arrancar a entender de manera analítica este concepto de cotas superiores e inferiores, que es muy importante, ¿sí?, para después definir otros elementos de acuerdo a cómo se comportan las variables. Eso en el análisis se hace. Sin embargo, de manera práctica ahorita tenemos que identificar. ¿Cómo identifico en un conjunto de números reales cuando hay una cota superior, cuando hay un extremo superior y cuando hay un elemento máximo? Lo que es extremo inferior, elemento mínimo,
y cut inferior es igualito a todo lo que hemos hecho, pero vamos a llamar como extremo inferior a este elemento que está aquí, ¿sí? A este que está aquí, ¿sí? Y decimos que desde ese número real A y todos los menores a él son cotas inferiores. Pero A en este caso no es elemento mínimo. ¿Por qué no es elemento mínimo? Porque no pertenece al conjunto. Pero en este caso sí. Ese sí es elemento mínimo. ¿Por qué? Porque sí pertenece al conjunto, ¿sí? Y se habla de extremo inferior, el cual se denota como el inf de un conjunto. Ese de números reales no vacíos, ¿sí? Espero que les guste este video, espero que le hayan compartido, ¿sí? Explicaremos más en futuros videos, espero que les guste, ¿sí? Recuerden suscribirse al canal, ¿sí? Recuerden también darle like, ¿sí? Y bueno, gracias a todos por su atención. En la descripción del video daré un breve repaso de lo que se explicó, ¿sí? Y también obviamente un correo electrónico que les dejaré y un blog para que examinen y para que también puedan pedir la presentación. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Dios me lo bendiga a todos.